feliz sábado a todos y los que puedan acompañarme de pie para orar. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Dios, gracias por darnos este lindo sábado, Señor. Gracias porque nos pudimos reunir en tu iglesia, Señor, para adorar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias porque hay un gran grupo de gente mirándonos por vivo, Señor. Y, Señor, te pedimos que en esta sociedad de jóvenes, que salga todo bien y que podamos seguir adorando y glorificando tu nombre. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora voy a decir para que pase Alanis y Miguelis, que van a estar cantando el himno Copa Boca Arriba. Feliz sábado, hermanos, que el Señor les bendiga.
Ahora acompañemos de pie con el worship para cantar el himno tema. Grande Señor es tu misericordia. Gloria a Dios. Ahora sí, todos sean bienvenidos, una bienvenida oficial a todos los que nos están viendo también por Televisión Salvación TV, Radio Sol 98.3, Facebook y YouTube en live. Estamos en la semana de reavivamiento con nuestro pastor Carlos Muñoz. Hoy el tema de hoy se titula El Nuevo Pacto en Sinaí. Así que oremos todos de nuestros asientos y los que están, ¿verdad?, sintonizándonos también para que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros. Gracias al worship, ¿verdad?, por tan bonita alabanza.
2. Maranata. Feliz sábado, familia. Bienvenidos a nuestra última noche juntos en esta semana de reavivamiento, titulado El poder del Evangelio eterno. ¿Cuántos han aprendido algo durante estos días? Amén. ¿Cuántos han entendido y conocido un poquito más el amor de Dios? Gloria a Dios. Les recuerdo que mañana mañana terminamos con el tema a las 11 de la mañana, guardando la fe de Jesús. Luego a las 4 comenzamos con la programación en la tarde. Vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. He recibido varias preguntas. Si usted tiene alguna pregunta de algo que yo mencioné en la semana, algo que menciono hoy, algo que menciono mañana, entonces tiene que entregarme, porque no vamos a tomar preguntas en vivo. Tiene que entregarme la pregunta en un pedazo de papel, o como algunos han hecho, me lo han enviado por correo. Así que, por correo electrónico. Entonces, si tiene alguna pregunta, y después del tema de hoy creo que van a tener varias preguntas. El tema de hoy está bastante candela. El tema de hoy se titula El nuevo pacto en el Sinaí. Y usted dirá, ¿pero cómo es posible eso? ¿Por qué el nuevo pacto en el Sinaí? Si el nuevo pacto no es en el Nuevo Testamento y el viejo pacto, ya dijimos que estamos rompiendo con eso, ¿verdad que sí? Estamos viendo los pactos a una luz más clara. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por el privilegio, por el honor de estar aquí nuevamente, por la bendición de estar en este santo lugar para estudiar tu santa palabra en este tu santo día. Gracias, Señor, porque este día lo has separado como los demás días desde la creación, para que sea un día donde podemos venir juntos como tu pueblo, como tu familia, como tu iglesia, a honrarte, a glorificarte como Dios que nos crea, que nos redime y nos santifica. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda ayudar, porque estos temas, Padre, a veces son fuertes y a veces van y empujan un poco nuestras creencias, pero es bueno porque así salirnos de la cajita y dejar que tu Espíritu nos siga enseñando y tu palabra nos siga hablando. Bendícenos en esta noche, Padre. Gracias nuevamente por este privilegio y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Según entiendo, estoy con el micrófono de mano, no estoy con este micrófono todavía. Así que un saludo a los que están viéndonos por Salvación TV, a los que nos están viendo por medio de, los que nos están viendo por Salvación TV, las redes sociales, también los que nos están escuchando por medio de Radio Sol. Gracias por estar con nosotros. Estamos aquí en la iglesia de Villa Adventista de Villa Carolina, así que si usted está cerca del área, venga, o si no, venga mañana, que estaremos aquí nuevamente también a las 11 y a las 4. Ya la iglesia está abierta desde las 9:30 para la escuela sabática. Así que el nuevo pacto en el Sinaí, ¿verdad? Esto como que no tiene mucho sentido en nuestro cerebro por la forma en que nos han enseñado los pactos. Dice Hebreos capítulo 8, 6, 7, que estudiamos el miércoles, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador de qué cosa. De un mejor pacto establecido sobre qué. Eso significa que hay un pacto que es mejor que el otro pacto, porque este pacto tiene mejores promesas. Entonces, ¿qué significa eso del otro pacto? El otro pacto entonces tiene que ser ¿qué? Deficiente, ¿verdad que sí? Y eso es lo mismo lo que dice. Porque si el primer pacto, que es el viejo pacto, hubiera sido sin defecto, entonces ciertamente no se había procurado lugar para el segundo pacto, que es el nuevo pacto. Entonces, aquí claramente establece que el viejo pacto, hay un problema con el viejo pacto es defectuoso, por ende, el viejo pacto no lo hizo Dios, ¿verdad? Y vamos a ver eso en nuestro estudio de hoy. Dios no hizo el viejo pacto. Vamos a ver quién hizo el viejo pacto y qué es el viejo pacto, porque claramente enseña aquí que hay un problema con el viejo pacto, y por eso Dios entonces hace un nuevo pacto a la luz. Y claro, el contexto vamos a hablar. Entonces, el miércoles empezamos a hacer un estudio hicimos una tablita, ¿verdad? Una tablita, a mí me gusta todo en tablita, porque la tablita explican las cosas sencillamente. De el pacto eterno o el nuevo pacto versus el viejo pacto. Y para los que no estuvieron aquí, ya nosotros a base de nuestro estudio hemos visto que el pacto eterno tiene varios nombres en la Biblia. Estos son solamente algunos. Se llama el pacto de la misericordia, el pacto de la redención, el pacto consejo de paz, el pacto de gracia. ¿Y cómo fue el estudio del miércoles? ¿Cómo encontramos el nombre del pacto eterno? ¿Cómo se llama? El pacto nuevo, el nuevo pacto. ¿Verdad que sí? Eso no lo dije yo, lo dijo la Biblia claramente. Que el nuevo pacto es el pacto eterno. Y le hago una pregunta, ¿desde cuándo fue hecho el pacto eterno? ¿Desde la cruz del Calvario? No.
¿Desde el jardín del Edén? No, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Porque el pacto no es entre nosotros y Dios. El pacto es entre el Padre y el Hijo. El Hijo y el Padre son los pactantes. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Así que ese pacto eterno, esas promesas eternas, Dios las dio desde antes. Pero, para estudiar y entender más, vamos a ir, vayan conmigo y me acompañan al libro de Jeremías. En el libro de Jeremías es donde es la primera vez que aparece la frase pacto, el nuevo pacto. Jeremías es el primer libro y, como les dije, cuando van a estudiar un concepto, una palabra, siempre buscan el primer lugar en la Biblia donde aparece esa palabra, esa frase, porque casi siempre ahí establece de manera clara el contexto de lo que es más adelante. Jeremías, capítulo 31, y vamos a ver qué explica la Biblia, qué es el pacto nuevo o el pacto eterno. Aquí da 4 principios, no son los únicos 4, como les mencioné. Yo he encontrado 22 promesas del pacto eterno, pero aquí nos da 4 y es un buen lugar para comenzar. Jeremías capítulo 31, ¿cuántos están ahí? Dice así en el versículo número 31. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un ¿qué? Un nuevo pacto. La primera vez que aparece la frase en la Biblia. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra ¿de dónde? De Egipto. Vamos a hablar de eso hoy. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Qué es? ¿Cuáles son las 4 promesas del pacto eterno que Dios hace con la humanidad aquí? Daré mi ley en la mente y la escribiré en su corazón, número 1. Número 2, yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Número 3, no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Y número 4, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus... Aquí tenemos 4 promesas del nuevo pacto, del pacto eterno. Ya en el estudio de miércoles ya hicimos y vimos que la Biblia enseña claramente que el nuevo pacto es el pacto eterno. La pregunta es ¿por qué se llama pacto eterno en un contexto y por qué se llama nuevo pacto en otro contexto? Eso también lo vamos a contestar hoy. Así que a la luz de eso, entonces, la primera promesa que vemos ahí en el pacto eterno es que la ley de Dios se escrita ¿en dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón, ¿verdad? Lo que significa o lo que la Biblia enseña también se le llama un nuevo corazón o un corazón como circuncidado. Noten cómo lo dice también Hebreos 10, 17 y 17. Mas este es el pacto, dice Dios, que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor, ¿qué dice? Pondré mis leyes en sus corazones y ¿qué más? Y en sus mentes las escribiré. Pregunta, en el nuevo pacto, en el pacto eterno, ¿se desaparece la ley de Dios? No, ¿verdad que no? ¿Qué ocurre con la ley de Dios? ¿Dónde está escrito? ¿En la mente y en él? Le hago una pregunta, ¿eso comenzó solamente en el Nuevo Testamento? ¿O ese fue siempre el plan de Dios? Adán y Eva fueron creados con la ley de Dios escrita en la mente y en el corazón. ¿Están conmigo? Ya sabemos lo que ocurrió con ellos, pero siempre fue el plan de Dios. Lo que significa esa frase es que ¿qué? Es que la ley de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios, es que está sellado en el carácter del ser humano. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Se conoce como la experiencia del pacto eterno o del nuevo pacto. Y le di un versículo el miércoles que es un versículo espectacular hablando de la circuncisión que dice así, Deuteronomio 30, 6 y 8. Y circuncidará el Señor tu Dios, ¿qué cosa? ¿Y el corazón de quién? De tu descendencia. Le hago una pregunta, ¿por qué Dios tiene que circuncidar el corazón? Porque el corazón es ¿qué? Duro, terco, orgulloso, ¿verdad? Egoísta. Entonces Dios tiene que romper ese corazón, Dios tiene que romper ese orgullo, Dios tiene que romper eso. Le hago una pregunta, ¿cómo Dios circuncida? ¿Cómo Dios rompe? ¿Cómo Dios hace enemistad entre el ser humano y Satanás y el pecado? ¿Cómo es que Dios rompe? ¿Por medio de qué el corazón del ser humano queda circuncidado? ¿Por medio de qué? ¿Cuál es el instrumento? La cruz del Calvario. Amén. Cuando el ser humano entonces ve el amor de Dios, el amor ágape. El problema que tenemos nosotros es que confundimos el amor terrenal con el amor divino. Y el amor terrenal es como condicional. Amamos a los que nos aman, ¿verdad? Nos portamos bien con los que se portan bien con nosotros. Queremos a los que nos quieren a nosotros. Pero ese no es el amor de Dios.
El amor de Dios es incondicional con cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No es amar a Cristo meramente, es amar a Judas también. ¿Están conmigo? Ese es amor ágape, ese es amor divino. Amor que no tiene raíz en este mundo, amor que viene de Dios. Y el problema es que no hemos entendido el amor ágape, ¿verdad? Estamos todavía tan y tan aferrados al amor terrenal y por eso seguimos comportándonos como nos comportamos. Pero cuando vemos la cruz del Calvario, todo eso se rompe y se destruye. Amén. Y vemos el amor de Dios y eso es lo que constriñe el corazón del ser humano. Ver el gran sacrificio de parte del Padre y de parte del Hijo. ¿Por qué? Por darnos una segunda oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué ocurre cuando el corazón queda circuncidado al contemplar el amor de Dios, el amor incondicional de Dios por toda la humanidad? Porque Cristo no murió por los salvados. ¿Cristo murió por quién? Por todos. Eso es lo que enseña el pacto eterno. Cada ser humano que vive, cada ser humano que respira, cada ser humano que está aquí es gracias al amor de Dios. ¿Están conmigo? Por eso dicen el deseado de toda la gente que en cada pedazo de pan está la cruz del Calvario sellado. ¿Verdad? Porque todo ser humano está ahora mismo bajo esta gracia objetiva para toda la humanidad. ¿Y cuál es el resultado entonces cuando el corazón contempla, reconoce y acepta el amor de Dios? Entonces, ¿qué quiere el ser humano? Dice Dios para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que ¿qué? Entonces el ser humano, ¿qué ocurre ahora? Ahora el ser humano ama al Señor, ¿verdad? Contempla el amor de Dios y ahora el ser humano responde amando a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que ¿qué? De que vivas. ¿Vivas para qué? Para vivir en armonía con la palabra de Dios. Porque te enteraste y te diste cuenta que Cristo murió por tus pecados y que ¿qué? ¿Cuál es el resultado de eso? Yo no quiero nunca volver a pecar. Amén. Porque Dios murió por mis pecados, Cristo murió por mis pecados. Yo no quiero nunca volver a pecar. Amén. Yo quiero que mi vida esté en armonía perfecta con la voluntad de Dios, con la ley de Dios. Ahora a fin de que vivo para Él. Y ahora se produce en mí ¿qué cosa? El anhelo y el deseo de la obediencia. Amén. De someterme a la palabra de Dios. Recuerden ¿qué es la obediencia? La obediencia es ¿qué? El servicio de ¿qué? Del amor y lealtad a Dios. Esa es la mejor definición de obediencia que usted va a encontrar. Le hago una pregunta, ¿qué viene primero? ¿La obediencia o el amor o lealtad? El amor y lealtad, ¿están conmigo? La obediencia es resultado de ver el amor y lealtad. ¿Qué es lo que pasa? Que nos han enseñado al revés. Que cuando yo amo a Dios, cuando yo acepto a Dios, entonces cuando le obedezco, entonces el Señor me acepta. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios en ninguna parte. Porque Dios sabe que usted y yo somos incapaces de obedecerle. No podemos por nosotros mismos obedecer a Dios y Dios ya lo sabe. Por eso es que Dios no pide la obediencia como condición. ¿Qué pide Dios? Tu corazón. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Para que Dios entonces produzca en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. La obediencia que es el servicio de amor y lealtad a Dios cuando el ser humano responde ante el amor de Dios. Y termina Deuteronomios 30 y pondrás, ¿qué cosa? Y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Amén. ¿Quién es el que hace la obra de poner nuestra vida en armonía con la voluntad de Dios? Hermano y hermana, Dios hace todo. Dios nos circuncide el corazón. Dios es el que hace que lo amemos. Dios es el que nos da el deseo de servirle. Dios es el que nos da el poder para poder servirle. Dios hace todo. Amén. Por eso cuando a veces sí se hace la pregunta, ¿qué es más fácil, salvarse o perderse? Dependiendo de cómo usted conteste esa pregunta, usted va a entender en qué pacto usted vive. Porque la salvación está toda hecha, todo. Lo único que tenemos que querer es que creer. Creer. Todo está hecho. Ahora usted tiene que pasar toda su vida peleando con Dios para resistir a lo que Dios ha hecho. Eso sí, la creación, todo muestra el amor de Dios hacia la humanidad. ¿Están conmigo? Por eso esta declaración, el pacto eterno es la promesa de Dios para restituir a la humanidad nuevamente a su presencia y en armonía con la voluntad divina, colocando su poder en nosotros para que ¿qué? Para que podamos ¿qué? Obedecer su santa ley. Amén. Ese es el plan de Dios, restaurarnos nuevamente con los principios de justicia y de santidad para que podamos morar en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Y estudiamos la historia de Abraham, ¿verdad? Ya estaba ahí corto de tiempo al final y no pudimos desglosar, hablar suficiente sobre esta historia de Abraham, porque esta historia de Abraham es increíble como presenta el concepto del pacto. Y dice en Génesis capítulo 17, versículo 1, siendo Abraham de edad de 99 años, se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé que. Me di cuenta el miércoles
que cometí un error. Eran 11 años desde que Dios llamó a Abraham hasta que tuvo a Ismael, y después fueron 13 años desde Ismael hasta que ocurre el capítulo 17. Dije 13, eran 11 años. El punto es que Dios le dijo a Abraham en el Génesis 17, Dios lo llama en el 12. Y Abraham respondió al llamado de Dios. Pero en el 17 Dios le dice, anda delante de mí y sé qué. Perfecto. Si Dios le pide a Abraham que esté delante del perfecto, ¿qué significa? Que Abraham no estaba siguiendo la voluntad de Dios. ¿Están conmigo? Abraham se había desviado. ¿Cuándo? Cuando trató de forzar la mano de Dios al tener Ismael. Dios le dijo que necesitaba ayuda para cumplir su promesa. No. ¿Qué le dijo a Abraham? Créeme ya. Pero 11 años pasaron y esa fe, ¿qué pasó? Y la ayuda de la mujer no ayuda tampoco, ¿verdad? Y la presión y la año y todo eso. Y cuando pasa el tiempo dice, pues parece que Dios necesita un empujoncito. Y Dios dice, Señor, no necesito ninguna ayuda. Ve delante de mí y sé qué. Perfecto. ¿Por qué? Porque Abraham confió en qué? En su propia fuerza, en su propia metodología, en su propio conocimiento. ¿De dónde viene la perfección que Dios exige? Salmo 18:32. Dios es el que me ciñe de poder y hace perfecto, ¿qué cosa? Mi camino. ¿Cuántos dicen amén? Dios es el que promete y Dios es el que cumple. Cuando Dios dice, ve delante de mí y sé perfecto, Cristo dijo, sean perfectos como mi Padre. ¿Qué está diciendo? ¿Está hablando de la perfección divina? Imposible, nosotros no somos divinos. ¿De qué está hablando? ¿Quién es el único ser que vive una vida perfecta? Cristo. Entonces cuando dice, ve y sé perfecto como mi Padre, hablando de carácter, ¿qué nos está diciendo? Sé como yo. ¿Están conmigo? Pregunta, ¿podemos ser como Cristo? Claro que sí. La Biblia enseña que sí. Claro, no es naturaleza divina, jamás. Pero sí es naturaleza humana, que tiene la misma naturaleza, y sí en carácter, porque la Biblia presenta y promete eso. ¿Cuántos están conmigo? Y por eso mañana en la mañana vamos a estudiar cómo fue la vida de Cristo a la luz del santuario para que nosotros podamos imitar ese mismo ejemplo. Porque Él dice que sigamos el ejemplo de Cristo. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, noten lo que Dios le dijo. Anda delante de mí y sé perfecto. Porque Abraham no había seguido fiel a las promesas de Dios. ¿Y qué le dice Dios? Yo estableceré ¿qué cosa? Mi pacto contigo. Esto es lindo. ¿Saben por qué? Porque a pesar de que Abraham había desobedecido a Dios, a pesar de Abraham no haber vivido por fe, a pesar de Abraham hizo su propio pacto, hizo su propio esfuerzo y quiso hacer las cosas a su manera y no dejar que Dios dijera, aún Dios le dijo que mi pacto sigue en pie. Amén. ¿Saben por qué? Porque el pacto de Dios no es con la humanidad. El pacto del Padre es con Cristo. Por lo tanto, un ser humano no puede romper ese pacto. Puede invalidarlo porque lo puede rechazar. Pero no puedes invalidar lo que ya fue hecho desde antes de la creación, desde la eternidad, entre el Padre y el Hijo. ¿Están conmigo? ¿Y qué hace Dios? Nos invita. ¿Qué le está diciendo Dios a Abraham? Abraham, mi pacto sigue en pie. Amén. Aunque caíste, aunque me fallaste, aunque hiciste el desastre que hiciste y las vas a pagar, no porque Dios quiere, sino son las consecuencias del pecado, ¿qué le dice? No te preocupes, que yo sigo contigo. ¿Cuántos dicen amén? Nunca quebranta el pacto Dios. El pacto no puede ser quebrantado, el pacto solamente puede ser rechazado. Y Dios le dijo en el 7, estableceré mi pacto contigo. ¿Y con quién? Con tu simiente. ¿Quién es la simiente? Cristo. Amén. Esa simiente que va a salir de aquí, Él es el pactante. Después de ti con sus generaciones por pacto eterno, ¿para qué? Para ser tú. ¿Recuerdan eso? Las frasecitas del pacto que aparecen en todas partes. Y luego le dijo en Génesis 17:11, circuncidarás la carne de vuestro prepucio y será por señal de ¿qué? ¿Por qué es la circuncisión una señal del pacto nuevo, del pacto eterno? ¿Por qué Dios le dijo que se circuncidara? Porque Abraham trató de utilizar su instrumento para ayudar a Dios y Dios le dijo, yo no necesito tu ayuda, ¿verdad? Y Dios en un sentido de humor tremendo le dijo, mira, pícalo ahí, ¿verdad? Para que te acuerdes de que yo soy. ¿Usted cree que Abraham se olvidó? Jamás en la vida. Con todos los desastres que le pasaron y todos los problemas, pero gloria a Dios que Abraham aprendió su lección. ¿Cuántos dicen amén? ¿Nos andamos nosotros igual que Abraham? ¿Sí o no? No está usted todavía diciendo, pero ¿por qué, Señor, no te escuché? ¿Verdad que sí? ¿Por qué, Señor, no te escuché? ¿Por qué hice lo que hice, Señor? Perdóname. Y noten algo interesante. Génesis 17:11 dice, circuncidarás la carne de vuestro prepucio.
Pregunta, ¿Dios quiere la circuncisión literal? ¿Dios busca la circuncisión literal del hombre? No. ¿Qué es lo que busca Dios? Jeremías 4:4. Circuncidad los prepucios ¿de qué? De vuestro corazón. Amén. Eso es lo que Dios quite. ¿Qué es qué? Es quitar la carne, la mentalidad carnal, la mentalidad terrenal, la mentalidad del viejo pacto. Dios dice, quita eso y aprende a vivir por fe. Aprende a confiar en mí. Eso fue lo que pasó con Abraham. Abraham, ¿qué estaba pasando? Estaba aprendiendo a vivir en el pacto eterno, en el nuevo pacto. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso dice Gálatas capítulo 4, 22 y 24, que yo sé que a usted lo debe haber sorprendido porque me sorprendió a mí la primera vez que lo leí, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la sierva Agar y el otro de la libre Sara, la cual es una ¿qué? Una alegoría, porque estos son los ¿qué? Si nosotros vamos a entender los pactos como el viejo pacto antes de Cristo y el nuevo pacto después de Cristo, ¿cómo usted explica este versículo? No tiene sentido, porque aquí dice que Abraham estaba experimentando ¿qué? Ambos pactos a la misma vez. ¿Están conmigo? Ambos pactos estaban. Los 2 pactos, hermanos y hermanas, no son tiempo, aunque los utilizamos así, es muy común en el cristianismo, pero la Biblia enseña que los pactos son ¿qué? 2 condiciones del corazón. ¿Están conmigo? Esos son los pactos, porque Abraham estaba ¿qué? Cuando Abraham le creyó a Dios, ¿en qué pacto estaba? En el pacto eterno, en el nuevo pacto. Pero cuando Abraham tomó las cosas en sus propias manos, ¿qué pacto estaba? En el pacto ¿qué? En el pacto viejo, el pacto humano, el pacto que nosotros hacemos. El pacto que tú estás va a determinar cómo tú respondes ante las promesas de Dios. Si vas a dejar que Dios cumpla sus promesas o si tú las vas a hacer con tu fuerza, con tu experiencia, con tu conocimiento. Y esa es la diferencia. Los pactos son descriptivos de condiciones del corazón que corren paralelo a través de toda la historia. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y cómo respondemos ante el pacto va a depender cómo respondemos ante la cruz del Calvario. Ante las promesas de Dios. Porque ni usted ni yo estábamos ahí cuando Cristo murió. Usted ni yo no estábamos ahí en el jardín del Edén. Usted ni yo estábamos ahí desde antes de la fundación del mundo. Todas las promesas del pacto las ha hecho Dios. Y usted y yo no tenemos ni la posibilidad mínima de poder cumplir con nada de eso. Lo único que Dios nos pide es que Dios necesita tu ayuda. ¿Qué Dios necesita? Tu corazón. ¿Están conmigo? Y cómo tú vives va a depender de cómo tú respondes ante la cruz del Calvario. Ahí está todo. Y de eso vamos a hablar más adelante. Ahora, a la luz de eso, ahora entienden por qué un mejor pacto, mejores promesas. El viejo pacto, ¿qué es? El viejo pacto es el pacto que el ser humano quiere hacer con Dios. Dios, yo quiero hacer un pacto contigo, pero lo quiero hacer a mi manera, ¿verdad? Pero el pacto eterno, el nuevo pacto, ¿cuál es? Cuando dejamos que Dios cumpla y vivimos por fe en las promesas de Dios. Carlos, y la gente se pregunta, entonces, ¿por qué hemos tenido un entendimiento tan limitado sobre los pactos? Venga mañana en la tarde. Que mañana en la tarde se lo voy a mostrar, amén. Mañana en la tarde le voy a mostrar exactamente por qué hay tanto malentendido en cuanto a los pactos, cuando la Biblia, y vamos a ver hoy que el Espíritu y Profecía son claritos en cuanto al concepto de los pactos. Dios quiere una relación contigo en el pacto nuevo, en el pacto eterno. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? ¿Cuántos dicen amén? Así que ese es el primer punto, la ley de Dios escrita en la mente y en el corazón, el nuevo corazón o el corazón circuncidado. El segundo punto era Jeremías 31:33, no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta ¿qué? Hasta el más grande. En otras palabras, la otra promesa en el pacto es que Dios dice que conoceremos personalmente a Dios, una relación íntima con Dios. ¿Cuál es el problema? El problema es que la mayoría de nosotros, lamentablemente, no conocemos a Dios. La mayoría de nosotros conocemos de Dios. Porque conocemos de Dios por lo que otro dice de Dios o por lo que otro vive. El pastor, el anciano, quien sea el maestro, mamá, papá. Y muchos de nosotros no tenemos una relación personal con Dios. No conocemos a Dios. Así que ¿cómo vas a confiar en las promesas de alguien a quien no conoces? Y Dios quiere darse a conocer. Emmanuel, Dios con... ¿Por qué Dios quiere estar con nosotros? Porque nos ama. Amén. ¿Por qué tú quieres estar con las personas con quien tú relacionas? Porque los ama y los quieres conocer. ¿Están conmigo? Dios quiere darse a conocer. Por eso,
Cuando la gente dice que no, Dios no le importa lo que está pasando en este mundo. Dios se ha alejado del mundo y nos ha abandonado. Eso no es lo que dice la Biblia. Dios con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere darse a conocer. El problema es que nosotros tenemos otras prioridades. ¿Sabes la razón por la cual no servimos a Dios? No servimos a Dios porque no le amamos. ¿Sabe por qué no le amamos? No le amamos porque no lo conocemos. ¿Sabe por qué no lo conocemos? No lo conocemos porque no pasamos tiempo con Él. ¿Sabe por qué no pasamos tiempo con Él? Porque tenemos otras prioridades. Cuando tu prioridad sea conocer a Dios, entonces vas a pasar tiempo con Él. Cuando pasas tiempo con Él, lo vas a conocer. Cuando lo conozcas, lo vas a amar. Y cuando lo ames, vas a querer servir a ese Dios. Ese es el resultado natural que enseña la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Así que si usted tiene esa falta de servicio, esa falta de deseo de servir al Señor, ya sabe por qué es. Porque usted no conoce a Dios. Y hay gente que sirve al Señor y no lo conocen. ¿Por qué? Porque no se conectan por medio de su palabra. De eso vamos a hablar mañana, en la mañana. Cómo es que podemos tener una vida vibrante. Y por eso dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios. Ahora, conocer a Dios no es decirle, hola, me llamo Carlos, un placer. Eso no es la palabra conocer en la Biblia. La conocer en la Biblia, ¿cómo es? Una relación íntima. Esa es la palabra que se utiliza cuando se habla de una relación íntima entre un esposo y una esposa. Eso es lo que la Biblia enseña. Conocer a Dios es tener una relación íntima con Dios, cara a cara, conocerlo y caminar con Dios. ¿Y qué ocurre cuando conoces a Dios? Lo vas a amar. Porque te vas a dar cuenta de cuán grande es Dios y cuán pequeño, cuán insignificante somos nosotros. Y que el Dios creador del universo, creador del cielo y la tierra, quiera tener una relación personal contigo. Primera de Juan 3:6, todo aquel que peca no le ha visto ni qué, ni ha conocido. ¿Por qué pecamos? Porque no conocemos a Dios. ¿Por qué a veces pecamos? Porque todavía no conocemos a Dios como Dios se quiere dar a conocer. Como Cristo lo conoció. ¿Están conmigo? Y cuando conoces a Dios y te das cuenta de lo que Dios ha hecho por ti, se supone que quedes ¿qué? Anonadado. Y quieras entregarle todo. Señor, te entrego mi mente, te entrego mi cuerpo, te entrego mis finanzas, te entrego mis relaciones, te entrego mi tiempo, te entrego mis recursos. Todo te lo doy a ti porque tú todo lo diste por mí. Esa es la mente de Cristo, hermanos y hermanas. Conocer a Dios. Por eso dice en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque en mi ¿qué? No, esa no es la palabra que aparece ahí, no es poder, es el ¡pum! Noten que dice, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es dunamis. Porque en mi poder, en mi dunamis se perfecciona ¿en qué? En la debilidad humana. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, ¿para qué? ¿Para qué? Para que habite en mí el poder de Cristo. Amén. Porque cuando el ser humano reconoce su debilidad y reconoce su ineficiencia y su incapacidad para vivir conforme a la voluntad de Dios, y dice, Señor, yo no puedo, yo te pido que tú lo hagas en mí. Entonces, ¿qué dice Dios? Gloria a Dios, ahora vamos a trabajar. Ahora el poder de Dios se manifiesta ¿en dónde? En tu debilidad. ¿Cuál es el problema? Cuando tú crees que tú puedes. Cuando tú quieres hacerlo a tu manera, entonces ¿qué? Dios no se puede manifestar. Por lo tanto, Dios se queda a un lado. Y por eso dice, me gozo en las debilidades porque cuando soy débil, entonces soy ¿qué? Fuerte. ¿Por qué soy fuerte? Porque estoy dejando que Dios haga la obra que quiere hacer. Amén. Conocer a Dios. Y noten algo interesante. Es lindo esto porque Dios quiere no solamente tener una relación con los adultos, ni con los jóvenes. Noten lo que dice Isaías 54, 10 y 13. Mi misericordia no se apartará de vosotros, ni mi pacto de paz será quebrantado. Amén. Ahí está el pacto de paz, el pacto eterno, el nuevo pacto. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será la paz de ¿quiénes? Dios quiere también tener una relación íntima con tus hijos, con los chiquitos. Y Dios dice, cuando ellos me conozcan, ellos tendrán ¿qué? También tendrán la paz que solamente viene de Dios. Usted se supone que le enseña a sus hijos y a sus hijas a conocer a Dios, a relacionarse con Dios y a depender de Dios, a saber lo que es vivir por fe. Usted, papá y mamá, son, ¿qué cosa? Son el testimonio a los chiquitos para que ellos también deseen tener una relación con Dios como papi y mami la tienen.
que vean a papá y a mamá en la Biblia, que vean a papá y a mamá en oración, que vean a mamá y papá, que vivan como conforme a las promesas de Dios. Eso fue en Daniel capítulo 3. Eso es uno de los temas de esta serie que no pudo presentar. Pero en Daniel capítulo 3, tú lees la historia de esos 3 muchachos en Daniel capítulo 3 y te tienes que quedar con la boca abierta. Porque esos 3 muchachos eran adolescentes, los 4, perdón. Daniel y los 3 muchachos eran adolescentes, ninguno pasaba de 20 años. Y ellos lo perdieron todo cuando los sacaron de Jerusalén. Perdieron su familia, perdieron todo, su idioma, perdieron todo. Hasta perdieron lo que se considera ser hombre. Lo perdieron todo. ¿Y por qué esos 3 muchachos, esos 4, pero en contexto de Daniel capítulo 2, por qué esos muchachos fueron tan fieles a Dios? ¿Saben por qué? Por su crianza. Porque su papá y su mamá le enseñó a esos muchachos desde pequeños a estudiar, a entender las profecías, a saber, mira, la profecía de Jeremías dice que Babilonia va a venir. Aprendan a ser fiel a Dios, a conocer la palabra de Dios. Y esos muchachos fueron fieles gracias al testimonio de su papá y su mamá. Amén. En el reino de los cielos van a haber 4 parejas de esposos que no conocemos los nombres, pero van a ser los 4 parejas de esposos de esos 4 muchachos. ¿Por qué? Porque le enseñaron a sus hijos a vivir la experiencia del pacto eterno, del nuevo pacto. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Lo estoy haciendo por encima porque quiero llegar al punto principal del tema de hoy, del Sinaí. Punto número 3, Jeremías 31:33, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esa es otra promesa del pacto eterno. ¿Y de dónde vemos eso? Bien sencillo. Ezequiel 36:25, rociaré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados ¿de qué? De alguna de vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos y todas vuestras inmundicias. Dios dice que ¿qué? Que quiere limpiarnos de todo el pecado. Levítico 16:30, porque en este día, que es el día de la expiación, el sacerdote hará expiación por vosotros, ¿para qué? Para purificarnos, para que estemos limpios ¿de cuánto? De todos nuestros pecados delante del Señor. Hay alguna gente que dice, no, seremos limpios de todo el pecado cuando Cristo venga y tengamos cuerpos nuevos. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios, porque ahí dice que en el día de expiación es que Dios limpiaba y purificaba a su pueblo para estar delante de él. Le hago una pregunta, si Cristo todavía está intercediendo como sumo sacerdote, ¿ha llegado? No. ¿Tenemos cuerpos nuevos? No, pero ya hay victoria. Amén. Por eso dicen Lucas 1:73 al 74, y acordarse de su santo pacto, del juramento, de la promesa que hizo Abraham, nuestro padre, que le serviremos en santidad y justicia, ¿cuándo? ¿Cómo? Perdón. Delante de él, ¿cuándo? Todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Podemos? Eso es lo que enseña el santuario y eso es lo que enseña la obra de Cristo como sumo sacerdote. Ese será el segundo tema, el tema de la tarde. Vamos a estudiar la obra de Cristo en el santuario celestial. Y ya lo hemos dicho, esto lo dice el conflicto de los siglos. La obra de Cristo, la intercesión de Cristo en el santuario celestial como sumo sacerdote, es tan importante para el plan de salvación como fue su muerte en la cruz del Calvario. Aquí es donde está la obra de purificar, porque en la obra de sumo sacerdote es como Cristo nos va a preparar para ser trasladados. Es preparar a aquellos que van a estar vivos cuando Él venga. Esa es la obra del sumo sacerdocio, preparar a su pueblo. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? ¿De cuánto? Hermano y hermana, yo tengo una lista larga de versículos que dicen lo mismo, toda maldad, todo pecado, pero hay muchos hoy en día que enseñan que usted nunca podrá vencer su carácter egoísta, que usted nunca podrá vivir en armonía con la voluntad de Dios, que usted nunca va a poder vencer. Esa es la mentira del diablo, porque la Biblia no enseña eso y el espíritu de profecía tampoco lo enseña, porque como dice, en deseado de toda la gente, por el espíritu llega a ser el creyente participante ¿de qué? De la naturaleza divina. Y Cristo ha dado su espíritu como poder divino, ¿para qué? ¿Para qué Dios nos da el Espíritu Santo? Uno, para vencer todas las tendencias hacia el mal, heredadas y cultivadas, y para grabar su propio carácter ¿en qué? ¿Cuántos dicen amén? Así que no me digan a mí que no, porque la Biblia no enseña eso. La Biblia está clara en cuanto a lo que Dios anhela. ¿Y qué es vencer el pecado? Si el pecado es nuestra naturaleza, es el resultado de nuestra naturaleza egoísta, entonces, ¿qué es vencer el pecado? Pecado es vencer nuestro egoísmo. ¿Y qué es lo contrario al egoísmo? El amor. No el amor humano, ¿el qué? El amor divino. Por eso necesitamos la fe,
de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios quiere, no se pierda mañana. Mañana vamos a darle más duro todavía. Así que, y el cuarto punto, ya tenemos los tres. El cuarto es Jeremías 31:33. Yo seré su Dios y ellos me serán mi pueblo, mi familia, mi iglesia. Somos adoptados en el pueblo y la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Noten este versículo que es poderoso. 2 Corintios 6:16. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Y como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos. Seré su Dios y ellos serán mi. ¿Cómo Dios habita en nosotros? ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Y a mí me encanta cómo la frase dice, y andaré en ellos. Porque ¿quién es el que hace que uno ande en los caminos del Señor? Es el Espíritu Santo, es el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y este cuerpo entonces sometido a la voluntad de Dios es que obra el Espíritu Santo. Como obró en la vida de Cristo, así obrará como en nuestra vida. ¿No fue lo que Cristo dijo en Juan capítulo 14? Las cosas que yo he hecho, ustedes también las harán. No está hablando meramente de los milagros, está hablando de una vida de justicia, una vida de santidad. Cristo dijo, si el Padre que mora en mí es el que hará estas obras, por lo tanto, el mismo Dios que obra en nosotros también puede cumplir esas promesas. Le hago una pregunta, ¿quién usted que es aquel que quiere que nosotros sigamos arrastrados en los deseos de la carne, en el egoísmo? ¿Quién usted cree que quiere que sigamos así? Satanás. Entonces, cuando una persona me dice, no, Dios no puede darle la victoria al ser humano, entonces yo le digo, lo que usted me está diciendo es que Satanás es más fuerte que Dios. Eso es lo que usted me está diciendo. Y eso es una herejía. ¿Están conmigo? Noten lo que dice Romanos 8, 14 al 15. Porque todos los que son guiados por ¿quién? Por el Espíritu de Dios. ¿Quiénes son? Los tales son hijos e hijas de Dios. Y cuando somos hijos e hijas de Dios y tenemos el Espíritu, ¿qué pasa? No hemos recibido el espíritu de esclavitud para seguir siendo esclavos del pecado, sino ¿para qué? Para librarnos de ese pecado. Y noten lo que dice Apocalipsis 21:3. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él, ¿qué cosa? Morará con ellos, y ellos serán su... Y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Hermanos, hermanas, el pacto eterno está en todas partes de la Biblia. Ahora que usted ya está empezando a adiestrarse en mirar, y yo le voy a enviar, claro, le voy a enviar la información por si se me olvida. Si usted quiere recibir las notas, las presentaciones y los recursos que yo he estado estudiando para entender esto, entonces me da su correo electrónico y yo se lo voy a compartir, porque estas son las maravillas de Dios. Noten lo que dice el Salmo 37, 29 y 31. Es que se repite todo. Los justos heredarán la tierra nueva, y vivirán por siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla ¿qué? Justicia, rectitud, santidad. La ley de su Dios está en ¿dónde? Y por tanto sus pies, ¿qué cosa? Amén. ¿Por qué resbalamos entonces? Porque no seguimos aferrándonos a la palabra de Dios. Porque dejamos de depender de Dios. Porque cuando la ley de Dios está escrita en el corazón y nos aferramos a las promesas de Dios, ¿qué cosa es? Tenemos la omnipotencia de Dios para vivir vidas de santidad, vidas de rectitud. Es la experiencia que Dios tiene. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, a la luz de eso, disculpen que fui un poquito rápido en eso, porque ahora vamos a entrar en lo que verdaderamente es increíble. Si este es el pacto nuevo, el pacto eterno, la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, el nuevo corazón, el corazón circuncidado. Si en el pacto eterno, el pacto nuevo, conoceremos personalmente a Dios y tenemos una relación íntima con Dios. Si en el pacto nuevo, el pacto eterno, el pecado y la iniquidad son perdonados y ya no son recordados, son borrados y tirados al fondo del mar. Y si en el pacto nuevo, el pacto eterno, somos adoptados en el pueblo, en la familia de Dios, ¿qué implica que es el viejo pacto? Lo contrario. Porque dice que Cristo es mediador de un mejor pacto, establecido sobre ¿qué? ¿Cuáles son las promesas? Estas son las promesas de Dios. Esto es lo que yo voy a hacer contigo, si tú me lo permites. ¿Pero qué dice? Pero aquel viejo pacto es que si hubiera sido sin defecto, no había lugar procurado ¿para qué? Para el segundo o el nuevo pacto. ¿Están conmigo? Por lo tanto, la lógica dice que si el nuevo pacto tiene mejores promesas, ¿qué significa que el viejo pacto es? Es que son las promesas del ser humano en querer cumplir la voluntad de Dios. Y por lógica, si la ley de Dios está escrita en la mente y el corazón del ser humano en el nuevo pacto, ¿qué está escrito en el viejo pacto?
La ley del pecado sigue escrito en el corazón de piedra, que es un corazón incircuncidado. Si en el nuevo pacto conocemos personalmente a Dios y tenemos una relación íntima con Dios, ¿qué relación tenemos en el viejo pacto? Una relación a distancia con Dios, conociéndolo a través de otros y dejándonos llevar por la experiencia de otros. Si en el pacto nuevo y el pacto eterno el pecado y la iniquidad son perdonados, borrados y ya no son recordados, entonces ¿qué pasa en el viejo pacto? Nuestros pecados no son borrados y perdonados. ¿Por qué? Porque no nos hemos arrepentido, porque seguimos viviendo en la carne. Y si en el pacto nuevo, el pacto eterno, somos adoptados en el pueblo, la familia de Dios, significa que en el viejo pacto, ¿qué? Como tenemos la mente carnal, como tenemos una relación a distancia de Dios, como nuestros pecados no son recordados, no son perdonados, entonces, ¿qué ocurre? No podemos ser llamados hijos de Dios. Le hago una pregunta. Bajo las condiciones del viejo pacto, ¿es posible que un ser humano se salve? ¿Es posible? Imposible totalmente. Ahora, aquí viene el asunto, porque cuando se nos presentan este tipo de temas por primera vez, y no se preocupe, yo he dado este tipo de temario en otros lugares y la gente automáticamente cuando escuchas algo que ¡pum! Empujan, ¿verdad? Se resisten. No, esto no fue lo que me enseñaron, yo tengo que obedecer. Pues siga usted con ese corazón del viejo pacto, a ver cuán lejos le va a llegar. Y por eso sigues así, por eso sigues en el mismo hoyo. Gloria a Dios que Dios envía estos mensajes, amén. Dios le dijo algo más a Abraham. Dios le dijo a Abraham, mira Abraham, tu descendencia le va a pasar algo. Tu descendencia va a terminar esclavizada. No van a aprender de ti, no van a aprender de lo que yo te he enseñado, no van a seguir fieles en el pacto nuevo, en el pacto eterno. Se van a apartar y van a regresar a sus viejas manías, a seguir su corazón, a hacer las cosas a su manera. El viejo pacto básicamente es tú ser Dios, porque tú haces las cosas a tu manera como tú quieres. Y Dios le dijo, tu pueblo iba a quedar ¿qué? Esclavizado. La imagen no salió. Está bien. Una imagen de esclavitud. Pregunta. ¿Terminó el pueblo esclavizado, sí o no? Sí. Vayan conmigo a Éxodo, capítulo 2. Vamos a ver lo que pasó. Dios le dijo a Abraham, esto es lo que va a pasar con tu descendencia. ¿Por qué? Porque se van a olvidar de las promesas. Se van a olvidar de serme fiel. Se van a olvidar de dejar que yo sea el que obre. Y van a ponerse y se van a desviar, se van a poner cómodos en las cosas de este mundo y se van a olvidar de mí y de las providencias y de las bendiciones y de las promesas que he hecho con ellos. Éxodo capítulo 2, ¿cuántos están ahí? Noten lo que dice el versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de ¿qué cosa? O la esclavitud. Y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre o esclavitud. Y oyó Dios el gemido de ellos. ¿Y se acordó de qué? De su pacto. ¿El pacto con quién? Con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y ¿qué hizo? Y los reconoció Dios. ¿Están conmigo? Ahora una pregunta. ¿Qué pacto fue el que Dios se acordó con Abraham, Isaac y Jacob? ¿Cuál pacto fue? El único pacto que Dios hace, que es el pacto eterno. ¿Están conmigo? Se lo confirmo. Salmo 105, 8 al 10. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham y su juramento a Isaac. Y lo estableció a Jacob por decreto y a Israel ¿por qué? El pacto eterno. Amén. El pacto que hizo con Abraham. Y aquí dice Isaac y Jacob, el mismo que hizo con Adán, el mismo que hizo con Noé, el mismo que hizo, porque hay gente que dice, no, porque hay un pacto edénico, y hay un pacto de Noé, y está el pacto de David, y está el pacto del otro. Eso no es verdad, la Biblia no enseña eso. Dios hace un pacto. ¿Están conmigo? El único pacto que Dios hace para salvar a la humanidad es el pacto eterno. Pero el enemigo ha metido toda esta confusión en el cristianismo y nosotros lamentablemente estamos siguiendo muchas de estas confusiones. Dios dijo, ¿qué? Yo voy a cumplir mis promesas. Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6. Dios le dijo a Moisés, ve que lo voy a salvar. ¿Le creyó Moisés? ¿Cómo fue la actitud de Moisés al principio?
Éxodo capítulo 6, capítulo 5. Noten, Moisés no le creyó al principio. Éxodo capítulo 5, versículo 22. Entonces Moisés se volvió al Señor, a Jehová, y le dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle de tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu... ¿Le creyó? No. Él empezó a cuestionar Moisés y a empujar y decirle: no, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré al Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir y con mano fuerte los echaré de su tierra. Y habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. En otras palabras, Dios está dando una revelación especial aquí a su pueblo. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual ¿qué? Habitaron. Le hago una pregunta: ¿qué pacto está hablando? Del pacto eterno. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel y quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os secaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y yo os libraré de su servidumbre, y yo os redimiré con brazo extendido y con juicio fuerte, y yo os tomaré por mi pueblo, y yo seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová nuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Notaron ahí? Os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. ¡Ting, ting, 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 ting! Aunque el contexto lo dice, versículo 8. Y yo os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurada, que le daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Le hago una pregunta: ¿quién promete en esto? El pacto es una promesa unilateral de Dios, del Padre y el Hijo, hacia la humanidad. Dios promete todo. Dios cumple todo lo que promete. Amén. ¿Cuál es el problema? Que no le creemos a Dios. Pregunta: ¿Dios lo sacó o no lo sacó? No salió la imagen tampoco. Ahí tenía una imagen del Sinaí, pero está bien. La otra era una imagen de esclavitud, esta es una imagen del Sinaí, pero no está ahí, no se preocupe, no cunde el pánico, estamos bien. Dios lo sacó. Pregunta: ¿lo sacó o no lo sacó Dios? Sí. ¿Lo sacó cómo? ¿De manera qué? Es una pregunta. ¿Israel hizo algo? ¿Algo hicieron ellos para lograr ser libres de la esclavitud? Absolutamente nada. Todo fue la mano y la obra de Dios. Lo único que hicieron ellos fue ¿qué? Creerle a Dios. ¿Y qué cosa después? Y sacrificar al cordero y poner la sangre en el dintel. Dios le dijo eso, ¿verdad que sí? Pero toda la obra fue Dios. Y la manifestación más increíble del poder de Dios, como nunca se ha manifestado Dios en la historia de este mundo, fue lo que pasó cuando Dios los sacó de Egipto. ¿Y los llevó a dónde? Al desierto, al monte Sinaí. ¿Y qué pasó en el monte Sinaí? Vayan conmigo a Éxodo capítulo 19. Vayan conmigo a Éxodo 19, mis hermanos y mis hermanas. Éxodo 20, vamos a ver, es una tragedia lo que ocurrió ahí. La gente piensa que se dio la ley de Dios, el gran momento, el pacto de Dios con las tablas de piedra. Les voy a mostrar que esto fue una tragedia lo que ocurrió aquí en el monte Sinaí. Una tragedia de primera categoría fue lo que ocurrió aquí. Noten Éxodo capítulo 19. ¿Cuántos están ahí? Dice así. Ah, mira, ahí está la imagen de ellos en el Sinaí. Mira, salió. ¡Ding, ding, 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 ding! Éxodo 19:3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a los hijos, a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros viste lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he ¿qué? Noten, ¿por qué Dios los libró de la mano del faraón y los sacó de Egipcio? ¿Para qué? Para traerlos a él. Amén. Dios nuevamente haciendo todo lo posible para ganar el corazón humano. Ahora pues, si dieres ¿qué? Oído a mi voz y guardares ¿qué cosa? Mi pacto. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas primero? Óyelo, escúchalo. Dios te dice: yo tengo algo que decirte. Dice en Romanos capítulo 10, 17 que la fe viene por el oír, y el oír por la ¿qué? Por la palabra de Dios. Antes de tener fe, usted tiene que tener ¿qué? Tiene que oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es que usted puede esperar tener una vida de fe si usted no pasa tiempo escuchando a Dios? No es posible.
Es imposible usted tener una vida de fe si usted no pasa tiempo escuchando a Dios. No existe. Eso es lo que está diciendo Dios. Escúchame, por favor, le está diciendo al pueblo. Escúchenme, oigan lo que yo tengo que decirle. Y cuando escuchen lo que yo tengo que decir, que lo que le va a dar es el pacto eterno, que le dice, y guarda mi pacto. La palabra guardar, ¿qué significa? ¿Qué implica? ¿Meterlo en una gaveta y guardarlo? No, ¿qué implica guardarlo? Atesorarlo, tenerlo cerca del corazón. Ama mis promesas, ama lo que yo he hecho, lo que estoy haciendo y lo que haré por ustedes. Amén. Miren todo lo que he hecho ya. Dios le está diciendo, oye mi voz y y guarda mi pacto. ¿Qué pacto? Ya sabemos, el único pacto, el pacto eterno, que es que escribir su santa ley en el corazón de ellos. A tener una relación personal con ellos, amén. Perdonar sus pecados. Él quiere que ellos sean su pueblo y que Dios anhela una relación personal con cada uno de ellos. Y vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Le hago una pregunta. ¿Dios quería que los levitas fueran los únicos sacerdotes? Dios quería que todos fueran sacerdotes. Eso es otro tema para otro día. ¿Y qué ocurre? Luego Dios le dice, prepara, versículo 10. Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Versículo 14. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó el pueblo y lavaron sus vestidos. ¿Y qué aconteció? Versículo 16. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte. ¿Por qué? Porque estaba la presencia de Dios. Y sonido de bocino, de trompeta, muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó el campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego y en humo. ¿Y qué ocurre al final? Versículo 20, ¿qué Dios le da? ¿Qué le da? ¿Qué Dios le dice al pueblo en el capítulo 20? Los 10 mandamientos. ¿Por qué los 10 mandamientos? Porque esos son los principios de santidad de Dios. Dios le dice, ahora ustedes no van a vivir como viven los egipcios. Ustedes no van a vivir como viven los cananeos. Ustedes son mi pueblo especial. Ustedes ahora viven en conforme a mí. Ustedes no van a vivir como el mundo. ¿Están conmigo? Por eso es que nosotros, mucha gente tiene problemas entre nosotros con algunas. Ay, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué vestir así? ¿Y por qué esta música? ¿Y por qué no prenda? ¿Y por qué no esto? Mire, hermano y hermana, usted olvídese, si usted está buscando y quiere servir a Dios, usted busque lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios es bien clara en cuanto a esto. Pero ¿por qué peleamos y cuestionamos? Porque no conocemos a Dios. Estamos en el camino, amén. Espero que estés en el camino. Espero, porque si no estás en el camino, lo que vas a hacer es pelear y resistencia y rebeldía a todo el mundo, todo el tiempo. Dios le dio los 10 mandamientos. ¿Saben algo de los 10 mandamientos? Nosotros lo leemos como que una lista de cosas para hacer y no hacer. Y eso no es lo que son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos en hebreo, cuando usted lo lee, son 10 promesas. Son las promesas de Dios de santidad que Él quiere cumplir en tu vida y en la mía. Él dice, yo te daré el poder para que no tengas dioses ajenos. Yo te daré el poder para que no uses mi nombre en vano. Yo te daré el poder para que guardes mi sábado. Yo te daré el poder para que seas fiel en tu matrimonio. Yo te daré el poder para que no mientas. Yo te daré el poder para que no seas codicioso. Son 10 promesas de Dios que Él quiere sellar en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Pero qué ocurrió? Noten lo que dice en el versículo número 18. Aquí viene la tragedia. Todo el pueblo observaba el estruendo de los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Dios quería tener una relación íntima con ellos por medio del pacto eterno. Dios quería escribir su ley en su mente y en su corazón. Dios quería que cada uno conocerlo personalmente. ¿Y qué dijo el pueblo? No. Nosotros queremos tú, Moisés, que tú intervengas, nosotros de lejos, y tú nos dices lo que Dios le dice. ¿Qué es eso? Ese es el viejo pacto. Queremos relacionarnos con Dios como nosotros queremos, no como Dios quiere.
Eso es lo que están haciendo. Están rechazando el pacto eterno. Dios le está diciendo, yo quiero que entren en mi pacto eterno y quiero escribir mi ley. Quiero que se den. Y ellos dijeron no. Pregunta, ¿solamente con Moisés Dios quería tener una relación íntima? No, con cada uno de ellos. ¿Y qué dijeron ellos? No, no queremos. De lejos, Señor. Moisés, tú habla con el Señor y dinos lo que Él te dice. Pero nosotros vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Versículo 20. Y Moisés respondió al pueblo, no teman, porque para probarlos vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Para que qué? Para que no pequen, para que no vivan vidas terrenales, carnales, para que vivan en santidad lo que quiere Dios. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés solo se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. ¿Están conmigo? Dios quería tener una relación íntima con cada uno de ellos. Dios le ofreció el pacto eterno para escribir su ley en su mente y en su corazón. Pero ellos dijeron, no. ¿Están listos? Vamos a leer ahora el capítulo 32. Obviamente no lo vamos a leer todo. Del libro Patriarcas y Profetas. Y esto te va a dejar con la boca abierta. Porque a mí me dejó con la boca abierta. Noten. Capítulo 32. Después te lo lee a su paso. Si los descendientes de Abraham hubieran guardado el pacto del cual la circuncisión era una señal, jamás habrían sido inducidos a la idolatría, ni habría sido necesario que sufrieran una vida de esclavitud en Egipto. Le hago una pregunta, ¿cuál es el pacto que Dios hizo con Abraham? ¿Que Dios le ofreció a Abraham? ¿El pacto qué? El pacto eterno. El único pacto de escribir la ley en el mente y el corazón, de tener una relación íntima, de poner su espíritu dentro de ellos. Lo mismo quería hacer con el pueblo, quería poner su santo espíritu dentro de ellos, porque esas son las promesas del pacto eterno. Dice, si el hombre o la mujer hubieran guardado la ley de Dios, tal como le fue dado a Adán después de su caída, preservada por Noé y observada por Abraham, si los descendientes de Abraham hubieran guardado el pacto eterno, ¿habría guardado la ley de Dios en dónde? Le hago una pregunta, ¿cambió Dios su plan? Nunca, en ningún momento. Siempre es el mismo, porque es la única manera de salvar al ser humano. Es que están transformando la mente y el corazón. Esa siempre ha sido la experiencia del pacto nuevo, el pacto eterno. ¿Pero qué dice? Habrían guardado la ley de Dios en sus mentes y no habría sido necesario proclamarla desde el Sinaí o grabarla sobre tablas de piedra. Dios nunca quiso escribir la ley de Dios en tablas de piedra. Nunca fue su intención. Siempre su intención fue ¿qué? Grabarlas en la mente y el corazón. ¿Por qué Dios entonces manda grabar la ley en tablas de piedra? Por la dureza del corazón de ellos. Porque ellos no querían hacer su propio pacto con Dios. ¿Y qué hace Dios? Ustedes van a responder de esa manera. Pues está bien. Entonces, ¿qué hace Dios? Tengo que mostrarle el plan de salvación de alguna otra manera. Y Dios lo pone en tablas de piedra. Porque no quiere. Eso nunca fue su intención. ¿Están conmigo? Muchas veces cuando hablamos de los 10 mandamientos en tablas de piedra decimos por la perpetuidad de la ley, porque la ley nunca se cambia. Cierto. Pero ¿saben por qué también representa poner la ley en tablas de piedra? Por el corazón de piedra del ser humano. Eso es lo que simboliza. Ese corazón duro de ustedes que no quieren escuchar, que no quieren ceder ante mí. La ley escrita en tablas de piedra es la respuesta del pacto viejo del ser humano que quiere relacionarse con Dios bajo sus propias condiciones y a su propia manera. Y Dios que dice, ok, Dios no los abandonó cuando dicen amén. Dios dice, déjame enseñarle la cosa de otra manera. Ya que ustedes son tan tercos y duros, pues da bien, les voy a enseñar. Básicamente lo que Dios está haciendo un currículo nuevo. Noten. Si Dios nunca quiso escribir la ley en tablas de piedra, significa que entonces su intención nunca fue tampoco tener un arca del pacto. Porque ¿para qué es el arca del pacto? Y si Dios nunca quiso escribir la ley en tablas de piedra y nunca fue su intención original tener un arca terrenalmente hablando, entonces ¿qué significa eso? Que tampoco el plan de Dios era tener ¿qué cosa? Un santuario terrenal. ¿Cuál se supone que fuera el santuario donde el Shekinah y la gloria de Dios se manifestara entre el pueblo de Dios? Cada uno de ellos. Dios quería que cada uno de su pueblo fuera un santuario. Eso es lo que Él quería. ¿Pero qué hicieron ellos? No. Queremos hacer las cosas
a nuestra manera. ¿Y Dios qué hace? Está bien. Ese es el pacto que ustedes quieren hacer. Vamos a ver. Yo acepto su pacto. Vamos a ver. No es el pacto de Dios el viejo pacto. El viejo pacto es el pacto del ser humano que quiere hacer con Dios bajo sus propias condiciones, a su propia manera. ¿Y qué hace Dios? Está bien, vamos a ver cuán lejos van a llegar. Noten, habrían guardado la ley de Dios en sus mentes y no habría sido necesario proclamarlo desde el Sinaí o grabarlo sobre tablas de piedra. Y si el pueblo hubiera practicado los principios de los 10 mandamientos, no habría habido necesario tampoco las instrucciones adicionales que se le dieron a ¿qué? ¿Cuáles son las instrucciones adicionales? Todo lo relacionado a los servicios, a los sacrificios, a todo lo que estaba viendo en el santuario terrenal. Porque no hubiera hecho necesario todo eso. Todo eso es Dios mostrándole o Dios extendiendo el currículo. Le hago una pregunta. ¿Antes del Sinaí había sacrificio de animales? Sí. ¿Antes del Sinaí había sacerdocio? Sí. ¿Antes del Sinaí había la fiesta de la Pascua? Sí. Esos eran los principios que Dios iba a utilizar para enseñarle el plan de salvación y seguir explicándoselos y mostrándoles por medio de su relación íntima. ¿Pero qué dijeron ellos? Entonces, ¿qué hace Dios? Hace un currículo nuevo. Déjame enseñar el plan de salvación de otra manera, ya que ellos no quieren que yo se lo explique y que yo se lo muestre. Eso es lo que es el santuario terrenal. El plan de Dios nunca fue manifestarse en un edificio. El plan de Dios era manifestarse en la vida de cada uno de nosotros. Ese es el plan de Dios. Eso es lo que Dios quería hacer. Aunque este pacto fue hecho con Adán y más tarde se le renovó a Abraham, no pudo ratificarse sino hasta la muerte de ¿quién? Hasta la muerte de Cristo. Fue cuando el pacto se ratifica con la muerte del testador. Existió en virtud de la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez ¿qué cosa? La posibilidad de redención. Así que ahí está claro que el pacto de Adán, el pacto con Abraham, el pacto es el mismo pacto desde el principio. Fue aceptado por fe y no obstante, cuando Cristo lo ratificó, fue llamado ¿qué cosa? ¿Por qué se llama el pacto nuevo cuando Cristo lo ratifica? ¿Saben por qué? Porque el pueblo hebreo se había alejado tanto y tanto y tanto de los principios de Dios que se habían olvidado del principio del pacto eterno. Todo era ceremonialismo, todo era los sacrificios, todo era el santuario, todo el enfoque era en que yo hago esto, yo doy sacrificio, yo hago esto, yo sirvo, yo soy el que estoy bien ante Dios, mis obras son las que me traen. Se habían olvidado tanto y tanto y tanto, y se habían apartado tanto, el propósito del santuario era que un currículo, una enseñanza para llevarlos a ¿qué? A querer tener una relación íntima con Dios, a dejar que Dios ponga su espíritu en ellos. Ese era el propósito, era solamente un escalón para luego entonces entender lo que Dios quería, pero ellos se aferraron a ese sistema. Y cuando Cristo viene, por eso se le llama el nuevo pacto, ¿por qué? Porque está tan y tan lejos de lo que ellos entienden. ¿No dijo Cristo también una nueva ley vino? Pregunta, ¿era una nueva ley? ¿Los 10 mandamientos son nuevos? No, ¿por qué era nuevo para ellos? Porque eran tan tercos y duros y solamente amaban a los que lo amaban. Y a los gentiles los aborrecían. Y a las prostitutas los aborrecían. Y a todos. Y Cristo dice, ¿ustedes no saben amar? Ustedes no saben amar. Yo vengo a enseñarles cómo se ama de verdad. Se ama a todos por igual. Amén. Pero es el mismo asunto. Por eso se le llama el nuevo pacto. Noten. Pero si el pacto confirmado a Abraham contenía la promesa de la redención, ¿por qué se hizo otro pacto en el Sinaí? Durante su servidumbre, todo esto es del mismo capítulo, Israel había perdido en alto grado dos cosas. Número uno, el conocimiento de Dios. Y número dos, los principios del pacto de Abraham, que es el pacto eterno. Esto duele. Al liberarlos de Egipto, Dios trató de revelarles su poder y su misericordia. ¿Para qué? ¿Qué es lo que quería Dios? Enamorar al pueblo. Dios con todo lo que hizo, Dios lo que quería era enamorarlo y decirle, yo quiero tener una relación personal con ustedes, yo quiero escribir mi ley, yo quiero poner mi espíritu dentro de ustedes, yo quiero esto. ¿Y qué hicieron ellos? No. Oye, ¿cuánto no le hemos roto el corazón a Dios? Todo eso para enamorarlos. Todo estaba señalando a Cristo, porque Cristo ¿qué fue? El cordero que fue sacrificado. ¿Cristo qué es? La roca que le daba agua. ¿Cristo era qué? La sangre en el dintel. ¿Cristo era qué? Aquel que abrió. Todo estaba señalando, todo lo que ocurrió desde la liberación de Egipto hasta llegar a Sinaí fue ¿qué? Fue la muestra del amor de Dios en Cristo Jesús. Todo señalaba a Cristo.
Dios los llevó al Sinaí, manifestó allí su gloria y les dio la ley. Los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo era imposible guardar la ley de Dios. Y aquí viene el punto. Y con excesiva premura, ¿qué hicieron? Concertaron su pacto con Dios. ¿Cuál fue el pacto? Sí, Señor. Todo lo que tú has dicho, nosotros lo haremos, Señor. Lo vamos a hacer a nuestra manera. Ellos hicieron ¿qué? Su pacto con Dios. ¿Y cómo se llama ese pacto? El viejo pacto. Nosotros haremos nuestro pacto. Sigue diciendo. Perdón, Ezequiel 16, 60, 22. Noten lo que dice Dios. Yo tendré memoria de mi pacto, que concerté contigo en los días de la juventud. Y estableceré contigo, ¿qué cosa? Un pacto eterno. Mas no, ¿por qué? Por tu pacto. El ser humano quiere hacer su pacto y dice, no, tu pacto no sirve. El único pacto es el mío porque yo soy el único que cumplo mis promesas. Estableceré mi pacto contigo y sabrás que ¿qué? Que yo soy el Señor. Dios dice, yo no quiero tu pacto porque tu pacto no sirve. Concertaron, sigue en Patriarcas, concertaron su pacto con Dios y creyéndose capaces de ¿qué? De ser justos por sí mismo. ¿Qué es el viejo pacto? Cuando el ser humano quiere ¿qué? Quiere hacer las cosas a su manera. Quiere ser justo a su manera. Declararon, ¿qué dijeron? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedecemos. Le hago una pregunta, ¿Dios le pidió obediencia? No. ¿Qué le dijo Dios? Óyeme y guarda mi pacto, porque yo soy el que cumplo las promesas. Pero dijeron, ¿el ser humano cómo es? Yo lo hago, Señor. Porque yo necesito recibir algún crédito. Ese es el problema de la carne. El problema de la carne es que le encanta recibir el aplauso. Ah, fulano de tal, porque fulano de tal trajo tanta gente. Un trofeo, una... Y la carne levantada. En la carne anhela reconocimiento y aplausos. La carne anhela ser que la gente le diga lo bueno que es. Y eso no estamos exentos incluso los que están aquí arriba. Todas las cosas que el Señor ha dicho, nosotros lo vamos a hacer. Tranquilo, Señor, quédate allá. Nosotros nos encargamos acá abajo. Nosotros lo haremos aquí. Nosotros vamos a llevar a cabo las obras. ¿Para qué? Para que tú estés contento con nosotros, para que tú nos ames, para que tú no seas malo y airado con nosotros. Nosotros lo vamos a hacer, tú quédate tranquilo. ¿Ese es Dios? No, ese no es Dios. Ese es el Dios que hemos inventado nosotros. Apenas unas pocas semanas después, quebrantaron su pacto. ¿Qué pacto quebrantaron? Su pacto con Dios al postrarse a adorar una imagen fundida. El viejo pacto, ¿a dónde lleva? A la idolatría. ¿Y cuál es la idolatría más grande? La idolatría del yo. A mi manera, con mis métodos, que yo reciba el reconocimiento y después al final le digo, gloria a Dios. No podían esperar el favor de Dios por medio de ¿qué? De su pacto, que es el viejo pacto, que ya habían roto. Entonces, noten que Dios lo permite. Dios permite que vayamos por este proceso para que nos demos cuenta que no podemos y que no somos incapaces de hacerlo. Dios lo permite. ¿Y qué hizo Dios? Entonces, después de que pasó lo que pasó, entonces vieron su pecaminosidad y su necesidad del Salvador revelado ¿en dónde? En el pacto de Abraham, que es el pacto eterno. ¿Y simbolizado en qué? En los sacrificios. Eso es lo que Dios estaba tratando de mostrarle, lo que Cristo iba a hacer. Y Abraham lo entendió cuando fue a sacrificar a su hijo, ¿sí o no? ¿Qué le dijo? Dios proveerá. Abraham, Dios va a proveer. Amén. En ese momento fue que Abraham entendió lo que Dios iba a hacer por él. Quizás lo entendía a algún nivel, pero ahí fue que cayó. De manera que mediante la fe y el amor se vincularon con Dios como su libertador de la esclavitud de ¿qué? Del pecado. Porque ¿cuál es la esencia del evangelio? Librarnos del pecado. Amén. Restaurarnos a su presencia. Siempre ha sido el mismo plan. Y noten cómo termina este párrafo. Ya estaban capacitados para apreciar ¿qué cosa? Pero esto está en el Sinaí. Esto está ocurriendo ¿en dónde? En el Sinaí.
¿Ven? Yo no me estoy inventando esto. Esto está claro en la Biblia y está claro en el Espíritu de Profecía. ¿Están conmigo? Es el mismo pacto, siempre ha sido el mismo pacto. ¿De qué? De Dios querer circuncidarnos, darnos un nuevo corazón, escribir su ley, sus principios de justicia, que se cumplan en nuestra vida por amor, conocernos personalmente, una relación íntima con Él, diaria, quitar el pecado y la iniquidad entre nosotros. ¿Y qué? Y adoptarnos como su hijo y su hija. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta es, ¿en qué pacto vivo yo? Pues depende de los resultados. Cuando usted ve el poder de Dios cumplirse en su vida, cuando usted ve victoria sobre su genio, mira que yo tengo un carácter terrible. Y hay veces que ese gallo sale. No sale tanto como antes. Amén. Pero todavía sale. ¿Y sabe por qué sale? Porque no me aferro a Dios. Porque quiero responder, porque el orgullo o la carne quiere responder. ¿Por qué sigo cayendo, hermanos y hermanas? Porque no me aferro a Dios. Quiero hacerlo, pero ¿cuáles son los resultados? Tu genio, tu lengua, tu orgullo, tu morbosidad. Dios quiere limpiar y purificar todo eso de nosotros. Amén. Por eso dice 1 de Juan 3:6, todo aquel que permanece en Él, no peca. Y todo aquel que peca, ¿por qué peca? Porque no lo ha visto ni le ha conocido. Quería Dios darse a conocer. Pregunta, ¿Moisés vio a Dios? Sí. ¿Abraham vio a Dios? Sí. Dios quería que el pueblo se dieran a conocer en Sinaí. ¿Quería Él tener una relación con ellos también? ¿Pero qué dijeron ellos? Y por eso, como no lo vieron, querían y esperaban conocer a Dios por medio de Moisés y un tercero. Entonces, ¿qué pasa? Nunca conocieron a Dios. Y como nunca conocieron a Dios, nunca entendieron y comprendieron el amor de Dios, la paciencia de Dios, la benignidad de Dios. Todo lo que Dios hizo. ¿Qué pensaban ellos? Ah, bueno, no los merecemos. ¿Por qué? ¿Cuál es la clave entonces para vivir en armonía con la palabra de Dios? Permanecer en Él. Cuando caigo, ¿por qué caigo? Porque no he aprendido a permanecer en Él. ¿Por qué no he aprendido a permanecer en Él? Porque no lo conozco como Él se quiere dar a conocer. ¿Están conmigo? Mi pregunta en esta noche entonces, los veo a algunos de ustedes con la boca abierta. Es increíble esto. ¿Verdad que sí? Ahora toma tiempo para masticar. Les voy a enviar toda esta información. Nada de lo que yo he compartido aquí durante estos días, nada no he sacado sino de la Biblia y de la profecía. Amén. Para que no digan que es palabra humana. Y le hago la pregunta nuevamente, Carlos, pero ¿y por qué yo nunca había aprendido nada de esto? ¿Por qué a nosotros no nos enseñan las cosas de esta manera? Ven el sábado en la tarde, que el sábado en la tarde vamos a resolver por qué. Le voy a enseñar qué fue lo que pasó. Por la razón que nosotros, muchas de nuestras creencias son tan parecidas a las demás. ¿Qué pasó? No se pierda eso. ¿Cuántos dicen amén? Le hago una pregunta. ¿Cuántos quieren aprender a permanecer en el Señor? ¿Cuántos quieren aprender a vivir la experiencia del pacto nuevo, del pacto eterno? Póngase en pie en esta noche y decirle, Señor, perdóname, Señor. Mañana en la mañana vamos a empezar a resolver ese problema. ¿Cómo puedo yo aprender? Ya tenemos el problema tirado. Ahora, ¿cómo yo puedo aprender a vivir en el pacto nuevo y el pacto eterno? Yo quiero aprender a vivir. ¿Quién fue el único que vivió en completa y perfecta armonía con la palabra de Dios? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer mañana en la mañana? Estudiar la vida de Jesús. Y Él nos va a dar las claves para enseñarnos lo que es aprender a permanecer en el Señor Jesucristo. ¿Amén? ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener la misma experiencia, la misma paz, el mismo gozo que Cristo experimentó, que nosotros también podamos aprenderlo. ¿Cuántos dicen amén? Les recuerdo mañana a las 11, guardando la fe de Jesús. Luego a las 4 de la tarde, pregunta. Yo sé que van a tener preguntas. Escriba su pregunta, envíeme la pregunta por correo electrónico como usted me lo haga llegar, pero que llegue antes de que yo me pare aquí a las 4 de la tarde, porque a las 4 salimos con las preguntas y después las preguntas hacemos todo lo que vamos a hacer y entramos al tema final. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Pero nunca olvides la promesa que Dios
tiene para nosotros. Nunca olvides el propósito por el cual Dios te creó y por la razón que usted está vivo hoy y usted está parado o sentado aquí o usted nos está escuchando por medio de las diferentes redes o nos está viendo por medio de la televisión. ¿Cuál es el propósito de la existencia tuya? Isaías 43:7, que dice: a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé, así como Dios quería manifestarse, no en un santuario terrenal. Pregunta, ¿los paganos veían el santuario terrenal, sí o no? Se me olvidó poner una imagen ahí donde está el santuario y hay unos señores mirando de lejos. ¿Usted se imagina, usted viendo cómo el Dios de Israel en ese santuario terrenal le daba comida, le daba agua, los cuidaba, los protegía? No había sacrificio de animales, pero no de niños, que era la costumbre. Usted sabe, la Biblia no lo explica en detalle, pero cuánta gente vinieron de otras naciones paganas y veían lo que ocurría y decían: wow, ese Dios, nosotros queremos conocerlo. Pero Dios no quería que fuera en un edificio. Dios quería que cada israelita fuera un santuario, donde la gloria de Dios, la Shekinah de Dios, se manifestaba y se representaba. Hermano y hermana, Dios no ha cambiado su plan. Dios quiere lo mismo hoy. Dios quiere que usted y yo, que la gente vean y vengan al resplendor de la gloria de Dios que se vea en cada uno de nosotros. El plan de Dios no ha cambiado, hermano y hermana. Lo que Dios no cumplió en el santuario terrenal, lo cumplió en la vida de Cristo Jesús. Y ahora lo quiere cumplir en la vida tuya y en la vida mía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que la gloria de Dios se manifieste en su vida? Amén. Vamos a orar. Yo me voy a arrodillar, los que me quieren acompañar. Padre Santo, Padre Gloria, te damos gracias. Han sido unos temas que hemos tocado delicados, fuertes, pero claros. Vemos, Padre, que nunca tuviste la intención de escribir la ley en tablas de piedra. Nunca tuviste la intención de tener un santuario de 4 paredes. Eso es todo el resultado del corazón duro del pueblo. El plan tuyo siempre fue morar dentro del corazón humano. De escribir tu ley en nuestra mente y en nuestro corazón. De poner tu espíritu dentro de cada uno de nosotros. De manifestar tu gloria en nosotros. De relacionarte con nosotros. Todo eso que ocurrió, Padre, fue a causa de la dureza del corazón del pueblo. Pero te damos gracias, Padre, porque Cristo vino a enseñarnos. Cristo vino a mostrarlo para qué fue y cómo el santuario es una representación del cuerpo humano. Padre, ayúdanos, porque nos damos cuenta todos los que estamos aquí, empezando conmigo, Padre, que no he aprendido a permanecer en ti. Y la razón por la cual no he aprendido a permanecer en ti como Cristo lo hizo, Padre, es porque aún no te conozco como tú te quieres dar a conocer. Te conocemos, Padre, a medias. Te conocemos con alguna profundidad, con alguna información, pero no plena y totalmente. Y cuando lleguemos nosotros al conocimiento pleno de tu carácter y de tu amor, Padre, tendremos una transformación completa. No estas transformaciones parciales que estamos viendo, incompletas, no es el plan tuyo. Ya todo el poder, ya toda tu justicia, ya toda tu divinidad nos ha sido dado en el Espíritu Santo. Todo lo que necesitamos para vivir vidas de santidad, la tenemos. El Espíritu solo está esperando por nosotros. Que entreguemos el corazón completamente, totalmente y consistentemente. Aprender a vivir la fe de Jesús. Gracias, Señor, por esta bendición. Que nos quedemos iguales cuando salgamos de aquí. Que sigamos escudriñando y estudiando y aprendiendo más para poder cumplir el propósito y el llamado que tú tienes para nosotros. Que podamos glorificar tu nombre, vindicar tu nombre, Padre, y que podamos traer muchas personas a los pies de Cristo. No lo hacemos, Padre, porque nosotros queremos, para que nos reconozcan, para que no. Solo, Padre, que sea una muestra, como lo fue la vida de Cristo Jesús, una respuesta de amor al amor que tú has mostrado a nosotros. Gracias, Señor, nuevamente por esta bendición. Bendice a todos los que se encuentran aquí. Bendice a todos los que nos están escuchando, viendo, que también pueda ser, Padre, transformados por el poder de tu palabra. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dile que está a su lado, Dios quiere escribir su ley en tu mente y en tu corazón.
que es el tiempo, por habernos acompañado y a todos los televidentes por las diferentes plataformas. Mañana no tenemos libre, sino que regresamos a las 9:30 de la mañana. Dios les bendiga.